Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este Evangelio de Juan. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. ¿Ok? Y estamos en Juan 8, viendo el contraste entre Dios y la religión. Y Jesucristo está manifestando los diferentes aspectos entre él y los fariseos que representan la religión. Por ejemplo, en Juan 8, versículos 1 hasta 11, vimos la diferencia en cómo Dios usa su ley y la religión. Dios lo usa como un ayo para llevarte a Cristo. ¿Sí, ve? Eso fue lo que pasó con esa mujer. Pero la religión usa la ley para solamente condenar o echar culpa a otros o poner personas en problemas, como hizo los fariseos en ese momento. También vimos el contraste entre la luz del mundo, que es Jesucristo, y las tinieblas, que son representados por los fariseos. Y si tienes a Cristo, si tienes la luz, si recibes la luz, no vas a estar en tinieblas, ¿sí? Y seguimos y vimos que Jesucristo también dijo que Él es de arriba, pero los fariseos, todos que siguen religiones, todos los hombres son de abajo, es decir, de la tierra, ¿sí ve? El único que es de arriba es el Señor, porque Él descendió del cielo. Entonces Jesús estaba hablando de eso, y ahora llegamos a Juan 8 y versículo 25. Entonces vamos a ver. Juan 8 y versículo 25. Estamos siguiendo ese contexto sobre ese asunto. Juan 8 y versículo 25 dice, y decíanle, ¿tú quién eres? Entonces, Jesucristo habla sobre él siendo de arriba, que él, ¿quién es él? Básicamente. Y los fariseos responden como si fuera que no saben quién es él. ¿Okay? Seguimos. Entonces Jesús les dijo, el que al principio también os he dicho. ¿Okay? Acuerda que Jesús ya predicó para 3 años sobre quién es él es el Mesías, él es Dios manifestado en la carne, ¿no? Okay. Entonces él dijo claramente quién es él. ¿Sí, va? Por ejemplo, vamos a Juan 5. Juan 5 y versículo 16. Esto es años atrás. Y Jesucristo estaba ahí confesando quién era él. Y los judíos estaban ahí. Juan 5 y versículo 16 dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en sábado. Entonces vea que Jesús estaba sanando a alguien en Juan 5, y los judíos querían matarle porque no le gustaron que él estaba haciendo en el sábado, pero siguiendo, 17. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Entonces vea que Jesús está haciéndose igual a Dios. 18. Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, mas aún también decía que era Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces parece que los judíos en Juan 5 entendieron exactamente lo que Jesús dijo. Entonces esta cosa que no saben en Juan 8, eso es ellos siguiendo sus tinieblas tanto que ya no pueden escuchar lo que él está diciendo, ¿sí ve? También en Juan 6, Jesús dijo que él es el pan de vida y que él descendió del cielo, como el maná en Éxodo, ¿sí ve? Él ya dijo eso. Ellos escucharon. ¿Sí? O en Juan 8, él dijo que él es la luz del mundo. ¿Y sabes qué? Dios es luz, como ya vimos. Y no hay tinieblas en él. Entonces, él otra vez confesando que él es Dios manifestado en la carne. Y seguiremos a Juan 8. Juan 8 y versículo 24.
Vamos a ver que antes de ellos dando esa pregunta, que Jesús también confesó quién era él ahí. ¿Sí va? No están escuchando. Entra una oreja, sale del otro. ¿Sí va? Y ellos no quieren escuchar, es por eso que siguen en su mentira. Juan 8 y versículo 24 dice, por eso os dije que moriríais en vuestros pecados, porque si no creyereis que yo soy, ¿sí ve? Yo soy el que soy, Éxodo 3, Jehová, si no crees que soy Jehová, lo que está diciendo Jesús, en vuestros pecados moriréis. Y parece que quieren morir en sus pecados porque siguen dando las mismas preguntas raras, como si fuera que no están escuchando ni recibiendo el mensaje de Jesús. Okay. Versículo 26. Juan 8:26 dice, muchas cosas tengo que decir y que juzgar de vosotros, mas el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo en el mundo, mas no entendieron que él les hablaba del Padre. Okay. Entonces también en ese contexto, como vimos en el último estudio, que Jesús habló sobre su relación con el Padre Celestial, ¿no? Y ahí él está diciendo que sí, hay cosas que puedo decir porque yo tengo juicio. El Padre me dio juicio, pero yo voy a hablar las palabras que el Padre me dio. Y los fariseos, porque no recibieron sus respuestas sobre la relación entre él y su Padre antes, no entendieron aquí cuando Jesús habló de eso otra vez, que Jesús está hablando de Dios el Padre. ¿Sí? Vamos a ver esto. Vamos a Juan 8, versículo 16. Acuerda, esto es la misma conversación. Entonces, piensa en lo que pasa contigo, cristiano, cuando estás hablando con alguien sobre el Evangelio de Cristo, ¿no? Y a veces dices cosas y el perdido no entiende. Y tienes que repetir la misma cosa y no entiende. ¿Sí va? Un siervo no es mejor que su maestro. Juan 8 y versículo 16 dice, mas si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo, no soy solo, sino yo y el Padre que me envió. ¿Sí ven? Él tiene una relación con su Padre. 18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y da testimonio de mí el Padre que me envió. Entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, a mi Padre también conoceríais, perdón. ¿Sí ven? Entonces ya habló del Padre Celestial. Y ellos preguntan pensando en la forma carnal, como, ¿a dónde está José? Porque ellos piensan que José es su padre. Y vas a ver eso en el contexto también, cuando seguimos. Hablando de Jesús siendo de fornicación o algo así, no tenía, que su padre era un romano, y es una mentira que ya sigue en los libros de los judíos, pero él está diciendo, vean, no conoces a mí ni a mi Padre, porque si no tienes a mí, no tienes al Padre. Y eso no fue como la primera vez que Jesús dijo esto a los judíos. Por ejemplo, antes de que Jesús comenzó hablando en parábolas, cuando él habló directamente con el pueblo, tratando de mostrarles que él es el Mesías, el rey de Israel, si ellos recibieron a él, podían tener ese reino. Vamos a Mateo 11. Mateo 11. Y versículo 27, que dice, Jesús hablando y él dice, todas las cosas me son entregadas por mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo le quisiere revelar. ¿Sí ves? Tú quieres conocer a Dios el Padre, tienes que conocer al Hijo de Dios. Eso es la manera. Jesús es el puente para conocer a Dios. No puedes tener a Dios sin Jesús. Y eso es reflejado
en segunda de Juan 9. Segunda de Juan, versículo 9, que dice: cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene tanto al Padre como al Hijo. ¿Sí ve? La doctrina de Cristo, la doctrina más básica en cristianismo, requiere que conoces al Hijo para que puedas conocer al Padre. No puedes conocer uno sin el otro. Y todas las religiones del mundo tratan de decirte que puedes conocer a Dios sin el Jesucristo de la Biblia. Por ejemplo, Islam. Alá, que significa el Dios, ¿cierto? Pero dicen que Jesucristo no es Dios manifestado en la carne, que Él no murió en la cruz. Muchas cosas contra la Santa Biblia. Eso no es el Jesús de la Biblia. Entonces, si conoces ese Jesús y no el Jesús de la Santa Biblia, ¿sí ven? Tienen otro Jesús, no tienen al Padre. Ya hay puntos, según Jesucristo. Catolicismo también. Catolicismo enseña y da otro Cristo que no murió para todos sus pecados, solamente para su pecado original. ¿Sí ven? El Jesús de la Biblia murió para todos sus pecados. Él es su única esperanza. ¿Sí ven? Por eso debes confiar en Él y no en sus obras. Pero la Iglesia Católica dice que tienes que hacer sacramentos y obras así para mantener o ser o recibir gracia que se va. ¿Sí ven? Obras, no por fe. Y parece que los fariseos, porque ellos piensan que están bien, piensan que son de arriba, ¿sí ven? No querían recibir ese contraste de Jesucristo siendo de arriba y ellos siendo de abajo. Entonces piensan que no necesitan a Jesús y por eso no pueden ver la relación entre Jesús y su Padre. ¿Sí ven? Y eso sigue. Juan 8, vamos a Juan 8. Juan 8 y versículo 28. ¿Qué dice? Dijo después Jesús: cuando levantaréis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hago. Y aquí Jesucristo hace una referencia a su muerte, a Calvario, ¿sí ven? Diciendo que cuando ellos vean a Él ahí en Calvario, van a reconocer en ese momento que Él es Jehová, ¿sí ven? Que Él cumple profecías sobre el Mesías. No, eso es interesante porque hay muchos que piensan que Jesucristo está hablando de su ascensión al cielo y cosas así, no. Es específicamente refiriendo a su muerte. ¿Cómo se es? Bueno, vamos a Juan 12. Vamos a ver a Jesucristo hablando sobre esto otra vez después de esta conversación primero. Juan 12 y versículo 32, la Biblia dice: y yo, esto es Jesús hablando, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y esto decía dando a entender de qué muerte había de morir. ¿Sí va? Entonces es muy claro. Cuando Jesús dice que van a levantarme, está hablando de la cruz, de su muerte en Calvario. También vea que Jesús habló de esto antes de Juan 8, hablando con un fariseo que se llama Nicodemo. Imagino que Nicodemo dijo todo lo que Jesús dijo a los fariseos, cuando sí querían saber. ¿Sí va? Juan 3, vamos a Juan 3. Y versículo 13. Juan 3 y versículo 13, la Biblia dice: y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Esto es Jesús hablando. Es a saber, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces ese versículo es interesante, como ya vimos.
Número uno, muestra que cuando Jesús dice que Él es de arriba, ese contraste es manifestado ahí, ¿sí ve? Él es de arriba y Él descendió. Y Él va a ascender otra vez. Pero también Él está en el cielo en el momento que Él estaba hablando con Nicodemo, mostrando que Él es omnipresente. Es decir, Él es Dios, ¿sí ve? 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre será levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es por eso que van a reconocer que Él es Dios, que Él es Jehová. Yo soy el que soy. ¿Eso se refiere a qué? Dios siendo eterno. Él es el único que puede dar vida eterna. Él tenía que descender del cielo para dar su vida para salvar a todos, porque Él es el único que tiene una vida que puede ser eficaz y suficiente para todos los que existen en este mundo, en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Sí ven? Básicamente, si solamente un hombre murió en la cruz, solamente podía morir para una persona. Pero Dios, siendo el Dios hombre, ¿sí ven? Cuando Él muere, eso es eficaz para todos, pero sobre todos al que creen en Él. Romanos 3. Vamos a ver que Juan, después de Calvario, después de la resurrección de Jesucristo, que el Espíritu Santo le enseñó mucho sobre este asunto de lo que pasó al Calvario. Entonces vamos a Primera de Juan 5. Primera de Juan 5. Y sí, eso es un tema que puede ser muy profundo. Hablamos mucho de esto en el estudio de Romanos, si quieres saber más sobre esto, pero vamos a verlo en general. Primera de Juan 5. Y versículo 6 dice, este es Jesucristo, que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Es decir, Jesucristo realmente era un hombre. ¿Sí va? Dios realmente fue encarnado. Y Juan estaba dando contra los gnosticismos, los que creen en gnosticismo, porque estaban diciendo que Jesús era solamente una apariencia y no era un humano real. ¿Sí va? Él ya es. Él está a la diestra de la majestad en ese momento en un cuerpo humano. Es glorioso, sí, pero en un cuerpo, ¿sí ve? Jesús es el Dios hombre, el Hijo de Dios. Versículo 6. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Nota eso? El Espíritu Santo testifica esta verdad de que Jesucristo es Dios y también es un hombre. ¿Sí ve? Y cuando el Espíritu hace eso, Él es la verdad, entonces no miente. Y vamos a ver eso también cuando seguimos en Juan 8. Pero primera de Juan 5 y versículo 7. Vea el contexto de ese versículo famoso. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, dando testimonio ¿a qué? De que Jesucristo vino por agua y sangre. ¿Sí ve el contexto? Entonces sí, esto habla de la divinidad, eso es cierto, pero está diciendo que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo testifican que Jesús realmente es Dios. Ahí Él murió para ti, cristiano. Y entendiendo eso, pues, eso es otro estudio. Versículo 8. También son tres los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu y el agua y la sangre. Y estos tres son uno. Es decir, Padre, a ti encomiendo mi espíritu. Y cuando Jesús hizo eso, él murió, ¿sí ve? En ese momento, ese evento que pasó testificó que Él es Dios, porque solamente Dios puede decidir cuándo Él muere o no. En Eclesiastes 8, creo que es capítulo 8, dice que nadie puede decidir su día de muerte, pero Jesús lo hizo, porque Él es Dios. Él controla la vida, ¿sí ve? También, sigue ahí. Y el agua y la sangre, y estos tres son uno.
Entonces, cuando ese soldado usó su lanza al lado de Jesucristo y agua y sangre salió, eso mostró que Jesús realmente era humano, ¿sí? Que Jesús realmente murió ahí, porque eso no puede pasar sin movimiento, aparte de que la persona realmente murió en la cruz de Calvario, ¿sí? Y es por eso, si te acuerdas, que ese soldado dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios, ¿no? Por ese testimonio en la tierra. 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor. Es decir, estos dos testimonios aquí. ¿Sí ven? El testimonio del Espíritu es más grande que lo que dicen los hombres. ¿Quién importa lo que dijo Mahoma? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Dios en su libro? ¿Sí ven? Porque este es el testimonio de Dios que ha testificado de su Hijo. Y sigue diciendo que si no crees este testimonio de Dios, Dios va a hacerte mentiroso, etc. Porque el Espíritu Santo, que es la verdad, dio la Santa Biblia. Y Dios no miente. ¿Sí ve? Parece que Juan, él entendió después de Calvario quién era Jesús. Él ya sabía, pero eso era la manifestación de todo ahí en Calvario. Cuando Jesús murió, acuerda que ese velo se rompió desde arriba hasta abajo de una manera que no era natural, ¿sí ve? Mostrando que ya el lugar santísimo no es la manera en que puedes llegar a Dios, porque tienes que ir a el camino, que es Jesús. Si quieres, Jesús ya es la propiciación de nuestros pecados, no ese arca que estaba ahí en el templo. Se acabó, ¿sí ve? Todo eso eran testimonios para esos fariseos también. Ese terremoto que pasó, las tinieblas, todo lo que pasó en Calvario. Pero sigue más, hay más ahí. Porque acordamos que Jesús derramó su sangre en Calvario, ¿no? ¿Sí ve? Vamos a Romanos 5. Romanos 5, por favor. Romanos 5 y versículo 7 dice, porque apenas morirá alguno por un justo, aunque quizá por uno bueno podrá ser que alguno aún osare morir. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces la diferencia entre Dios y los hombres es que Dios murió para sus enemigos. ¿Sí, va? Dios murió para ti, Él te amó cuando era su enemigo, antes de que tú amaste a Él, cristiano, gloria a Dios. Pero mira el versículo 9. Luego mucho más, ahora justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Sí, ve? Cuando Él derramó su sangre en Calvario, eso es la manera que Dios te compró, te redimió por la sangre de Cristo para que pudieras recibir perdón de sus pecados y justificación por la gracia de Dios. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo por su sangre, que da testimonio, como dijo Juan en 1 Juan 5. Y nota, alguien entendió quién estaba ahí y cuál sangre fue derramada. Vamos a Actos 20. Buenos versículos, hermanos, para mostrar a personas que no creen que Jesús era Dios. Actos 20 y versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño sobre él, que el Espíritu Santo os ha puesto sobre veedores, para apacentar la iglesia de Dios, la cual él, es decir, Dios, la cual él ganó con su propia sangre. Entonces, parece que Jesús es Dios. ¿Sí ven? Cuando Él es levantado, vas a saber que Él es el yo soy. ¿Sí ven? Bueno, vamos a Juan 8. Otra vez. Juan 8 y versículo 29, la Biblia dice, y el que me envió conmigo está,
no me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a él agrada hago siempre. ¿Sí? Entonces otra vez hablando de esa relación que tiene con el Padre, diciendo que él siempre hace la voluntad de su Padre. Gloria a Dios, ¿no? Es por eso que sabemos que Jesús nunca pecó. No solamente porque él no podía, sino él no quería también. Él decidió seguir la voluntad de su Padre, siendo humano. Gloria a Dios. Okay. Bueno, vamos a ver la manera más allá sobre este asunto de siguiendo la voluntad de su Padre. Entonces vamos a Lucas 22. Lucas 22. Es una cosa muy seria, hermanos. Debemos entender lo que Dios quería de Jesús. Lucas 22 y versículo 42 dice, diciendo, esto es Jesús orando en ese jardín de Getsemaní o algo así. Él estaba orando ahí antes de que él se fue a Calvario, y vea lo que él dice. Diciendo, Padre, si quieres, pasa esta copa de mí, empero no se haga mi voluntad, mas la tuya. ¿Sí, va? Él estaba orando muy fuerte en ese momento. ¿Sí, va? Pero él decidió, no mi voluntad, Señor, sino la suya. Por eso pido, si puedes pasar la copa, bueno, pero si no, yo voy a seguir su voluntad, dice Jesús. Entendiendo que él va a ser bautizado básicamente en sus pecados. Que va a recibir todo de Manuel Hernández, todo de ti, toda su maldad, va a poner, todo eso va a estar encima de él en Calvario, tanto que él tiene que romper su comunión con su Padre y con el Espíritu Santo. ¿Piensa en eso? Eso es horrible. Entiende que Jesús siempre estaba con Dios, ¿sí? Él es Dios. Nunca había un quebrantamiento de comunión entre ellos. Pero en ese momento él sabe que eso va a pasar si él sigue la voluntad de su Padre. Versículo 44. Y estando en agonía, vea eso, Jesús estaba en agonía. Oraba más intensamente y fue su sudor como gotas grandes de sangre que descendían hasta la tierra. ¿No ves? ¿Tú oraste así para evitar pecado, cristiano? Yo no, yo nunca oraba a ese nivel. Pero vea que Jesús lo hizo en ese momento para tomar la decisión de seguir en la voluntad de su Padre, sabiendo lo que va a pasar. Él lo hizo para ver el gozo que era salvando a ti y a mí y a todos que querían creer en él. Gloria a Dios. Y esto aplica a nosotros, hermanos. Vamos a Hebreos 12. Hebreos 12. Hebreos 12 y versículo 2 dice, puesto los ojos en el capitán y consumador de la fe, Jesús, el cual habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz. ¿Sí, va? Él oraba así porque vio gozo. Si él sufrió la cruz, él tenía el gozo de saber que va a salvar a ti. Siguiendo. Menospreciando la vergüenza, y se asentó a la diestra del trono de Dios. Y es por eso que él ascendió y ahora está en la diestra de majestad, siendo un sumo sacerdote para todos sus hermanos. Versículo 3. Reducid pues a vuestros pensamientos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Piensa en eso. El santo Dios viviendo cerca de pecadores sucios como nosotros. 33 años. Y él hizo eso para nosotros. Y sabemos que no gustamos la suciedad, por eso bañamos, ¿no? Imagina a Dios metido ahí todo ese tiempo. ¿Ya? Porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando, que aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado.
¿Sí ven? Y Pablo dice ahí, debemos resistir al pecado, pero ¿sabes qué? No rindes, no tratas de dejar de hacerlo, porque no resististe tanto como Jesús en Lucas 22. ¿Sí ven? Eso requiere que usted realmente busques a Dios, porque si lo haces, Dios va a liberarte de esa tentación, como Jesús hizo, tanto que él estaba sudando sangre. Bueno, vamos a Juan 8 otra vez. Juan 8. Juan 8. Y versículo 30, por favor, la Biblia dice. Hablando él de estas cosas, muchos creyeron en él. Y vea eso, hermanos. Sí, Jesucristo estaba hablando con los fariseos, pero había otras personas que estaban ahí alrededor, los simples, escuchando las palabras de Dios y las palabras de los que siguen la religión. Y vea que sí, puede ser que los fariseos no entendieron, pero los simples sí entendieron y recibieron la palabra de Dios y por eso creyeron en Jesús, ¿sí ve? Entendieron exactamente lo que él dijo. Gloria a Dios por eso, ¿no? Para los que estudian Proverbios, esto es ese versículo que dice que debemos destruir el burlador y los simples se reconocen. Eso es Jesucristo, la sabiduría de Dios, cumpliendo eso en la historia. ¿Sí? Imagina eso. Había muchos simples que ya escucharon a él en Juan 7, predicando sobre el cielo de agua de vida. El próximo día en la mañana se fueron ahí para escucharle más. Él estaba enseñando. Los fariseos llegan, tratan de poner a Jesús en un problema y él muestra que no va a funcionar. Y él salva a alguien y dice que él es la luz del mundo. Piensa en todo eso lo que pasó. Ellos escuchando. Y después de todo, por fin, ellos reconocieron que Jesús no está mintiendo. ¿Verdad? Hay alguien escuchando cristiano. Y es por eso, hermanos, siendo embajadores de Cristo, debemos entender que sí, puede ser que estamos hablando con alguien que no quiere recibir la palabra. Y sabemos eso. Pero debemos hacerlo porque hay otros que están escuchando. ¿Sí, verdad? Y puede ser que la persona con quien estás hablando no recibe nada, porque son endurecidos de corazón, pero la persona alrededor sí puede recibir algo. Y ellos van a saber si están buscando a Dios, quién está diciendo la verdad. ¿Sí, ve? Ellos van a saber la doctrina, si es de Dios o de los hombres, como dijo Jesús. Confía en la palabra de Dios, hermanos, en su testimonio, en su evangelizando, en todo. Y sigue la guía del Espíritu. Y puede ser que no vas a ver ese fruto de viendo a alguien salvo debajo de ti directamente, hermanos. Eso puede ser, pero tú no sabes a quién estás afectando con su testimonio, con sus palabras, con su forma de ser. Entonces, sea como Jesús. Y solamente habla, testifica la palabra de Dios. Bueno, versículo 31. Versículo 31. ¿Qué dice? Entonces decía Jesús a los judíos que le habían creído. Entonces ahora, piensa en eso. Jesús puede leer los corazones, ¿sí? Entonces él sabe quiénes ahí creyeron en sus palabras. Entonces, ya hablando con los fariseos, él se gira así y comienza hablando con ellos. ¿Sí? Y vea lo que dice a los que ya creen en él, que ya son salvos, si estamos hablando de hoy en día, ¿no? Y vea lo que dice. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso es interesante. Entonces parece que siendo salvo no es el fin de su vida cristiana, ¿sí ven? Es el comienzo, ¿no? Y aquí podemos ver un contraste entre los creyentes, los que son salvos, y los discípulos.
Y la diferencia es muy simple, es que si quieres permanecer en la palabra de Dios, vea que él dijo, mi palabra. Él no dijo las palabras de escolares. Él no dijo las palabras de sus hijos que escriben comentarios. Él dijo mi palabra, ¿sí ven? Eso es muy importante. Que hay muchos que quieren leer todo aparte de la palabra de Dios y no son discípulos. Esto es lo que te hace libre. Okay. Bueno, ¿cómo podemos ser libres? ¿Cómo podemos ser discípulos y no solamente creyentes? Y aquí hay un sermón, hermanos, un mensaje, un mensajito, ¿no? Vamos a Mateo 4. Mateo 4. Yo no escribí la Biblia, pero esto está ahí, entonces debemos hablar de esto. Mateo 4 y versículo 4 dice, mas él respondiendo dijo a Satanás, esto es Jesús hablando con él, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale por la boca de Dios. Entonces eres un hombre cristiano. ¿Debes vivir con qué? Con todas las palabras de Dios. ¿Tienes la palabra de Dios? Hay muchos que dicen que nadie tiene la palabra de Dios, que no hay una Biblia perfecta, que no existe eso, ¿sí ven? Parece que para ellos es imposible ser un discípulo porque ni siquiera tienen la palabra para que puedan permanecer en eso. ¿Sí ven? Pues yo lo tengo. 65 en español. Free Jaime en inglés. Yo no sé otros lenguajes porque yo no hablo alemán ni francés. Pero hay algunos que dicen que, por ejemplo, en alemán es el 1565 de Luther. Y yo voy a dejar que ellos juzgan eso según el Espíritu Santo, porque yo no hablo alemán, pero hablo español. ¿Okay? ¿Y qué más? Si tienes la palabra, entonces, ¿qué debes hacer con esto? Vamos a Revelación 1. Revelación 1. Que sabes que hay muchos que tienen una copia de la palabra de Dios o algo que ellos creen que es, pero lo dejan ahí en su biblioteca y colecta polvo. Entonces, ¿qué debes hacer con la palabra de Dios? Revelación 1 y versículo 3 dice, bienaventurado el que lee, entonces debes leer la Biblia. ¿Tú sabes cuántos cristianos no leen la Biblia? Más que 90% de los cristianos que existen hoy en día nunca leyeron la Biblia una vez en su vida. Y fueron a colegios, institutos, todo eso, ni siquiera leyeron la Biblia una vez. ¿En serio? ¿Y tú crees que Dios no va a saber de eso? Cuando llegues a la tribunal, ¿a quién estás mintiendo? No a Dios ni a mí, ¿ok? Debes usar ese espejo y mirar a ti mismo un momento. Leer. Y a los que escuchan las palabras de la profecía, debes escuchar la Biblia, es decir, ir a la iglesia, escuchar sermones, escuchar estudios, escuchar exponiendo el libro, como estamos haciendo en este momento. Esto también es algo lo que debes hacer con la palabra, para que permaneces en eso, o permanecieres en eso. ¿Sí? Y seguir, versículo 3. Y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Guardar, es decir, ya leíste eso, ya escuchaste eso, practícalo en su vida, hazlo. ¿Sí? No estás permaneciendo en la palabra de Dios si no haces lo que dice la palabra de Dios. Lo que eres es un hipócrita. Y hay muchos que son salvos o creyentes que no viven la palabra de Dios. Y también los simples que no conocen a Dios pueden reconocer eso. Dicen que yo no voy a seguir su Dios. Él no hace nada. Vea cómo es. Vea cómo eres en su vida. ¿Sí? Y segunda de Timoteo 2. Segunda de Timoteo 2. Y si esto puede ser una prédica de 1 hora solo. Muy fácil, pero estamos exponiendo, ¿no? Segunda de Timoteo. Y Revelación 1. Ya hice una prédica sobre eso. Qué bendición ese versículo, ¿no? Segunda de Timoteo 2.
Y versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que distribuye bien la palabra de verdad. Entonces debes procurar con diligencia la palabra de Dios, estudiarlo. ¿Sí? Debes escudriñar las escrituras para que puedas ver que hablan de Jesús. ¿Sí? La cosa que los fariseos no hacen, por eso siguen su religión y no quieren creer en Dios en Juan 8. ¿Sí? Alguien que cree en Jesús debe hacer eso. Busca a su Dios en este libro. Cuando estás leyendo, piensa en esas cosas. Eso es procurando con diligencia, meditando, dejando que Dios te enseñe. ¿Sí? Pero cuando seguimos en versículo 2, dijo también que la verdad os hará libres. Y aquí podemos ver el principio de contraste que Jesús quiere mostrar aquí, que es la diferencia entre la libertad y la servidumbre. ¿Okay? La libertad que Dios te da de este mundo, ¿sí ve? Y la servidumbre. Y la religión es la manera que Satanás te pone en servidumbre más y más. Pero aquí para un cristiano, alguien que es salvo, ¿eh? Aquí Jesús hablando con los creyentes, ¿sí ven? No los fariseos, él está diciendo que la verdad os hará libres, es decir, la palabra de Dios es la verdad, ¿sí ven? Y eso te hace libre del poder del pecado en su vida, ¿sí ven? Dios usa este libro en una manera para transformarte. Ok, ¿cómo es que eso pasa? Yo quiero saber. Vea que Jesús, él habla de muchas cosas en solamente una oración, muy simple. Pero todo eso está ahí. ¿Okay? Vamos a 2 de Corintios 3. 2 de Corintios 3. Ya viste que Dios quiere que permanecemos en su palabra. ¿Pero por qué? Pues tiene un plan. ¿Sí? 2 de Corintios 3 y versículo 17 dice, y el Señor es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, porque el Espíritu es verdad, primero de Juan, ¿sí ve? ¿Y qué hace ese Espíritu? ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. Entonces, por eso, cristiano, cuando Dios te salvó, Él te dio el Espíritu Santo, ¿sí ve? Para que puedas ser libre. ¿Y qué hace ese Espíritu? 18. Empero nosotros todos, con cara descubierta, mirando como en un espejo en la gloria del Señor, somos transformados en la misma semejanza de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Okay. Entonces, estás permaneciendo en la Biblia. Pues sabes que la Biblia es como un espejo. Cuando lo ves, sí, estás recibiendo palabras de Dios, ¿no? Y Dios está hablando contigo, cristiano. ¿Sí, verdad? Tratando de mostrarte, darte un poco de convicción sobre algo en su vida para que arrepientes y dejas de hacer eso. Para que Él puede transformarte por medio de su espíritu. Porque ya tienes libertad y no tienes que ser un siervo del pecado ya, cristiano. ¿Sí, verdad? La Biblia es como un espejo. Si viste agua dentro de adentro de una piscina o algo así y no hay viento ni nada así, puedes mirar ese agua y es como un espejo, ¿sí ve? Entonces la Biblia también es como agua. Y vea que cuando estás permaneciendo en la palabra es un espejo que te lava. ¿Y quién está lavándote? Ok. Vamos a Tito 3, vamos a ver. Okay. ¿Quién quiere renovarte? Bueno, ya vimos, pero Tito 3, parece que el Espíritu del Señor quiere darte libertad, ¿no? Tito 3, y versículo 5 dice,
no por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavamiento de la regeneración. Fuiste lavado en la sangre de Jesús y por eso renaciste cristiano y Dios te dio su Espíritu Santo. ¿Y qué pasa después? Y de la renovación del Espíritu Santo, ¿sí ven? El Espíritu te renueva. Ese Espíritu que te da libertad te renueva por medio de la palabra de Dios. Entonces los dos obran juntos para cambiar su vida. ¿Y qué parte de ti el Espíritu Santo quiere renovar? Buena pregunta. Vamos a Romanos 12. Romanos 12. Romanos 12 y versículo 1, la Biblia dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, es decir, su mente. ¿Sí ven? El Espíritu Santo quiere renovar su mente, que es parte de su alma, para que cambie y transforma su forma de ser. Y eso manifiesta en cómo vives en su vida, porque ya su alma está guiando su cuerpo. ¿Sí ven? Espíritu guía su alma, alma su cuerpo. Eso es el orden que Dios quiere. Para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena, agradable y perfecta. ¿Sí ven? Entonces, la meta es que Dios quiere que algún día cumples Juan 8, versículo 29. Que puedes llegar a ese punto de estar en la voluntad perfecta de Dios el Padre, tanto como Jesús. ¿Sí ven? Y es por eso que eres un discípulo de Cristo, porque estás viviendo para Él, tanto que no tienes que decir a nadie que eres cristiano y van a saber por cómo eres. ¿Sí ven? La vida cristiana no es una lista de reglas, es lo que eres. ¿Sí ven? Hay una diferencia muy grande con eso. No puedes fingir quién eres. ¿Sí ven? Bueno, vamos a Juan 8. Vamos a Juan 8. Juan 8 y versículo 33, la Biblia dice: Y respondiéronle: Simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis hechos libres? La pregunta es, ¿quién respondió, no? Porque Jesús está hablando con los creyentes, ¿no? Pues acuerda que los fariseos están ahí. Entonces está hablando de los fariseos que respondieron. Y vea que no entendieron todo, no escucharon todo, solamente escucharon la última parte, porque dijeron: seréis hechos libres. ¿Sí va? Entonces, otra vez ellos llegan y Jesús tiene que hablar con ellos. Pero vamos a mirar lo que dijeron, porque lo que dijeron es muy raro. Muy raro. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, vamos a Segunda de Crónicas 36. Vamos a ver la historia de los judíos. Porque según ellos nunca eran en servidumbre, que siempre eran libres, según ellos. Son los fariseos. Deben saber la historia de los judíos, ¿no? Segunda de Crónicas 36. Eso es antes de Esdras. Si quieres un poco de ayuda con eso. Segunda de Crónicas 36 y versículo 17, la Biblia dice: Por el cual él trajo contra ellos al rey de los caldeos, que pasó a cuchillo sus mancebos en la casa de su santuario, sin perdonar mancebo, ni doncella, ni viejo, ni decrépito, todos los entregó en sus manos. El ahí es Dios. Después de los judíos siempre rechazando lo que él dijo, por fin Jehová dejó que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que él entrara, y dejó que van a recibir el castigo, como Dios dijo. Ella le dieron muchas
como a visiones diciendo, arrepiéntete, busca a mí, y no quería. Entonces ya están entrando en cautividad, es decir, debajo de la servidumbre de un rey de los gentiles. Versículo 20. Los que quedaron de la espada los pasaron a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. Ese él ahí es Nabucodonosor, 21. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra cumpliese sus sábados, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Entonces vea que una razón es que los judíos no estaban haciendo ese sábado de años, no estaban cumpliendo ese sábado. Tanto como los sabatistas no cumplen ese sábado también. Bueno, siguiente. Vamos a Lucas. Entonces en el pasado parece que los judíos estaban en servidumbre. Vamos a ver que en el presente también ya estaban. Vamos a Lucas 2. Lucas 2. Entonces es increíble que esos fariseos dicen cosas así. Es como si fuera que no reconocen su situación. Lucas 2 y versículo 1, la Biblia dice. Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de Augusto César para que toda la tierra fuese empadronada. Empadronado. ¿Sí ve? Entonces parece que los judíos estaban debajo de César, de Roma, ese imperio, ¿sí ve? Están en servidumbre, históricamente en ese momento. ¿Sabes qué? Cuando ellos querían crucificar a Jesús, tenían que pedir que Pilato, ¿sí ve? Que es un gobernador romano, que él hace ese juicio porque ellos no podían. ¿Sí ve? Ellos estaban debajo de Roma, pero en frente de Jesús quieren decir que no están en servidumbre, que son libres. Alguien parece que ya se están volviendo locos, ¿sí ven? Imagina todo esto pasando, la conversación, la frustración de ellos y todo con lo que está pasando. Ya ni siquiera están pensando en las palabras que dicen, tanto como la mayoría de personas que argumentan con cristianos. ¿Ah? Debemos pensar antes de hablar. ¿Ah? Well, there you go. Parece que ellos quieren seguir así. Están en servidumbre físico y espiritual, y Jesús va a mostrar eso pronto. Y no reconocen eso. Por eso es muy duro, hermanos, cuando se hacen tinieblas. ¿Sí ven? Su corazón es engañado, ni siquiera reconoce su situación. Eso es lo que está pasando con ellos. Bueno, vamos a Juan 8. Juan capítulo 8. Yo tengo aquí a mis notas que ellos siguen juzgando por medio de la carne y ni siquiera juzgan en esa manera correcta a sus fariseos. Pero ya son enloquecidos demasiado, ¿no? Juan 8 y versículo 34 dice, Jesús les respondió. Entonces Jesús está hablando con los creyentes, él ya está hablando con ellos. ¿Sí? De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Entonces vea que ya él está hablando con los que no creen y ahora él también, cuando está hablando con ellos, habla del mismo asunto que no quieren recibir, ¿sí ve? Y vas a ver que ya él está acomodando al nivel de ellos porque son perdidos. Otra vez hablando de, en este caso, vas a ver en el contexto, siendo libres del pecado, ¿sí ve? O vamos a ver lo que Jesús dice aquí. Y eso sigue este contraste entre libertad y servidumbre, hablando de Dios y religión. ¿Sí ve? Dios y Satanás. Satanás es el autor de las religiones, hermanos. ¿No? Otra vez, versículo 34. Jesús respondió,
¿Ok? De cierto os digo que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Vamos a ver 35, 36 para ver todo. ¿Ok? Y el siervo no queda en casa para siempre, mas el Hijo queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sí ve? Entonces Jesús está diciendo ahora, si crees en mí, vas a ser libre del pecado. Entonces cambia el tema un poco. ¿Sí ve? No como con los que creen en él para que puedan ser discípulos y libres del poder del pecado. Ahora él está hablando con los fariseos y quiere decirles que ellos tienen que recibirle para ser libres de la pena del pecado, básicamente. Y vamos a ver eso. Primero, versículo 38. Jesús habló de siendo siervo del pecado. Eso parece tanto como lo que dijo Pablo, ¿no? Si ve que Pablo recibió sus palabras de Jesús. ¿Está siguiendo eso? Vamos a Efesios 2. Efesios 2. Efesios 2 y versículo 1, para que podamos ver la historia de cada cristiano, incluyendo a mí. Versículo 1. Y a vosotros Él os dio vida, estando muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis, conforme a la condición de este mundo, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora obra en los hijos de la desobediencia. ¿Sí, verdad? Estaba en tinieblas, hermanos. Estaba debajo, ¿quién? Satanás, el príncipe de este mundo, el príncipe del aire. Era un hijo de desobediencia. Estaba debajo de las cosas del mundo. Estabas en servidumbre. ¿Sí, ve? ¿Y cuál es el resultado de eso? Romanos 6. Vamos a Romanos 6 y versículo 20. ¿Qué dice? Romanos 6 y versículo 20 dice: porque cuando fuisteis siervos del pecado, libres seráis de la justicia. Entonces no tenía acceso a justicia. Y hay muchos religiosos que piensan que son justos, pero no son. Porque la justicia viene de Dios, ¿sí ven? Y si estás siguiendo su religión, piensas que no necesitas a Dios, como estamos viendo anoche. ¿Y eres libre para hacer qué? 21. ¿Qué fruto tenías entonces de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte. Entonces el fruto de quedándose siervo del pecado es la muerte espiritual, la muerte carnal o físico. ¿Sí ven? Es por eso que Jesús dice, si sigues ahí vas a ser un siervo del pecado. ¿Sí ven? Pero bueno, Juan 8 y versículo 35. Juan 8 y versículo 35 dice: y el siervo no queda en casa para siempre. En este caso, él está hablando en una conversación, hermanos. Entonces el siervo ahí es un siervo del pecado. Entonces parece que el siervo del pecado no queda en su casa, ¿sí va? Mas el Hijo queda para siempre. Y eso es interesante porque Jesús está hablando como de una manera muy corta de que si tienes a Cristo vas a ser libre de la presencia del pecado. Voy a explicar. ¿Okay? Vamos a 1 Corintios 15. Jesús dio a Pablo y a por eso los apóstoles las palabras para cumplir las cosas simples que dijo en su ministerio. Para dar más detalles, ¿sí? Pero lo que dijo es entendido. Si no tienes a Jesús, no vas a quedar en su casa física, ¿sí? Su cuerpo es como una casa para su alma. 1 Corintios 15 y versículo 55. Sabemos que este contexto tiene que ver con la adopción, cuando Dios cambia su cuerpo en el arrebatamiento. 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado la ley. Mas a Dios gracias que nos dio la victoria por el Señor nuestro
Jesucristo, ¿sí ven? No tienes que quedar siendo un siervo del pecado si crees en Jesús, ¿sí ven? Y Jesús te da la victoria contra la muerte, contra el pecado, contra la ley siendo usado mal como los fariseos lo utilizaron, ¿sí ven? En ese contexto está hablando como en versículo 54, y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal, refiriendo a su cuerpo, fuere vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Sí ven? Entonces, un siervo de pecado, él va a dejar su casa, su tabernáculo, su cuerpo, pero los que creen en el Hijo, no, van a tener esto para siempre, va a ser adoptado, Romanos 8. Entonces, este cuerpo que sabemos que tiene un viejo hombre, eso va a ser libre de eso, va a ser limpiado, y la presencia del pecado ahí se va cuando la adopción pasa. ¿Sí ves? Por eso eres incorruptible. Pero siendo libre de la presencia del pecado sigue más de eso, porque tiene que ver con la casa, si quieres hablar de esto también, la casa del universo. Y sabes qué, en el fin de todo, el fin del cumplimiento de este libro, Dios va a destruir la muerte, Dios va a destruir el pecado, la persona que representa pecado específicamente. Vamos a Revelación 20. Revelación 20, vamos a ver el fin de la historia. Revelación 20 y versículo 10 dice: y el diablo que os engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Entonces el diablo va a ser destruido, amén. Gloria a Dios por fin. 14. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego, ¿sí ven? Esta es la muerte segunda, entonces también la muerte. Dios va a destruir la muerte, va a destruir Satanás, todo eso. Y si estás con Cristo, vas a ser libre de la presencia del pecado también. Y Jesús habla de esto muy rápido, porque en 36, Él dice que Él quiere hacerte libre si crees en Él. Y ahí Él está hablando de la pena del pecado, porque los fariseos no conocen a Él, ¿sí? ¿Verdad? Vamos a Romanos 8 y terminamos aquí. Romanos 8 y versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí ves? Si tienes a Cristo, si tienes la vida de Él, su Espíritu, porque renaciste, ¿sí ves? Eres libre de la pena del pecado. No tienes que servir a la ley del pecado y la muerte. Tú puedes decidir vivir para Dios. Eso se llama la santificación. Romanos 6 hasta 8. ¿Sí ves? Gloria a Dios, ¿no? ¿Qué bendición tienes? Si conoces a Cristo, no vas a ir al infierno. Puedes vivir para Dios, ¿sí ves? La segunda cosa, ser libre del poder del pecado y tener un poco del cielo en este momento. Y tienes la promesa que en el fin vas a ser libre de la presencia del pecado para siempre, solamente porque poniste su confianza en Dios. Porque Dios es el único que puede hacerte libre de verdad, ¿sí ves? Y bueno, seguimos con más de Juan 8 en la próxima clase. ¿Okay? Vamos a orar y después preguntas. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros la verdad. Y por favor, ayúdanos para recibir esa verdad, Señor, para que podamos ser libres. Libres de la pena, el poder y la presencia del pecado por medio de ti y su Hijo. Y te damos gracias por todo lo que tenemos, Señor. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén.